Hola, buenas tardes compañeros, bienvenidos a este segundo encuentro de este ciclo que llamamos Reunión Abierta de la Secretaría de Profesionales. Antes que nada quería agradecerles por venir, por estar acá participando, agradecerle a Rodrigo, secretario de la Juventud, y también principalmente agradecerle a Ana Natalucci por acercarse acá a compartir su conocimiento. Este ciclo, este segundo encuentro, arrancó con la charla anterior donde tuvimos al doctor Carlos Vila, que estuvo hablando acerca del Estado y las políticas públicas, y hoy esta charla la titulamos Los desafíos de la representación sindical en la actualidad. Hoy lo que definimos o lo que llamamos trabajo está cambiando constantemente porque está siendo cuestionado. Las principales categorías que permiten definirnos o permiten pensar lo que es el trabajo están siendo cuestionadas constantemente. Lo que es el rol del trabajador en la sociedad, lo que es la relación entre el trabajo y el capital en la puja distributiva, la relación que tienen los sindicatos en la sociedad, o hasta incluso el factor humano en el trabajo, están siendo cuestionados. Y esto no solamente pasa acá, esto pasa en todo el mundo. Si lo vemos, por ejemplo, en Brasil, que recientemente se aprobó la flexibilización laboral, o con el congelamiento del gasto público, o también en Europa, donde hay un aumento de la edad jubilatoria. Pero centrándonos acá en nuestro país, que quizás es lo que más nos interesa o es lo más urgente, surgen ciertos interrogantes al impacto de los cambios sociales, políticos, económicos, financieros que se están pasando. Interrogantes, por ejemplo, cómo es el impacto sobre los sindicatos o sobre el movimiento obrero, cómo es el impacto en la relación entre los sindicatos y su representación, su participación en la sociedad. ¿Cómo es el impacto en la relación entre el peronismo y el sindicalismo? Bueno, para tratar de empezar a pensar y a desarrollar estos temas es que trajimos a una investigadora muy importante del CONICET. La verdad que es un lujo tenerla acá con nosotros. Ella es Ana Natalucci. Y para poder ahondar en estos temas y desarrollarlos con mayor claridad, le voy a dar mi palabra a Esteban Nani. Así puede desarrollar con más claridad estos temas que tanto nos interesan. Muchas gracias por venir. Gracias, Víctor. Gracias a todos, compañeros y compañeras, por estar acá. Voy a tratar de ser lo más breve posible, así aprovechamos a la que realmente sabe el tema. Bueno, agradecerle principalmente a mis compañeros de la Dirección de Comisiones por la sesión de esta sala, de este espacio, por supuesto a nuestro secretario general, Norberto Di Próspero, que siempre promueve este tipo de actividades en las que los profesionales legislativos buscamos abrirnos al conjunto de los trabajadores, pensarnos como trabajadores, que es lo que finalmente somos. Y en este sentido, bueno, también agradecer el interés tanto de Rodrigo López, el secretario de la Juventud, como de Emilia Maragón, la secretaria de Personal Legislativo, que por ahí está haciendo su entrada, fiel a la tradición legislativa, media hora más tarde, con la tolerancia. Bueno, ¿qué podemos decir de Ana antes de meternos en la charla que ella nos va a dar? La idea es hacer una charla dinámica, que ella nos hable durante media hora, 40 minutos, y después abrir el micrófono a las preguntas y al debate, como bien lo marca la tradición de esta casa legislativa. Bueno, Ana es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, tiene un magíster en Investigación en Ciencias Sociales y su carrera de grado es licenciada en Comunicación Social. Por supuesto, bueno, como dijo Víctor, es investigadora de CONICET, docente de la carrera de Ciencia Política de la UBA, así que los que venimos de Ciencia Política estamos muy orgullosos de que Ana sea docente de esta carrera. Yo no tuve el gusto de tenerla como profesora porque algunos años... me hubiese estado bueno. Y además, Ana es directora del Grupo de Estudios sobre Participación y Movilización Política, que esto depende del Instituto Chino Germán. Bueno, como toda investigadora, ha publicado numerosos artículos y libros. Alguno por ahí está sirviendo de sostén de la transmisión que estamos haciendo en vivo. Ella ha investigado mucho sobre movimientos sociales,
Vamos las bandas, se llama el libro que le publicó la editorial Trilce en colaboración con Germán Pérez, donde hay una serie de compilación de artículos. Uno es de Ana, sobre el movimiento Evita, precisamente. Agradecemos la presencia de los compañeros del movimiento Evita de acá. Y su más reciente publicación tiene que ver con este recorrido que ella comenzó a hacer desde los movimientos sociales hacia el movimiento obrero, que es lo que quizás a nosotros como trabajadores del Congreso más nos interesa, y tiene que ver con una publicación de Le Monde Diplomatique, que ella tiene aquí, un título provocativo, por supuesto, bien acorde al debate que nos tenemos que dar en los tiempos actuales. Tiene que ver con una pregunta: si existe la clase obrera. Por supuesto, desde este humilde espacio entendemos que sí, y que está, como bien dijo Víctor, en permanente mutación, transformación, pero bueno, un poco para saldar esos debates del fin del trabajo que tanto nos atosigaron durante la década del 90 y la primera década del siglo XXI, desde los sindicatos. Por supuesto que hacemos una defensa muy fuerte del trabajo en la coyuntura actual, ¿no? Y bueno, un poco para ir cerrando, ¿qué temáticas entendemos nosotros como profesionales legislativos tenemos que abordar desde estos desafíos de la representación sindical en la actualidad, como bien es el título de esta charla que vamos a tener? Entendemos que hay tres tópicos que atraviesan toda la obra de Ana, especialmente estos últimos artículos, ¿no?, sobre el sindicalismo peronista durante el kirchnerismo, que se llama su artículo publicado en esta obra de Le Monde, y también otros artículos que has escrito para el periódico, que se edita mensualmente, que tiene un título muy interesante, que lo hemos conversado, después del sueño del presidente obrero, ¿no? Un poco haciendo una analogía con algunas reivindicaciones del movimiento obrero en los últimos años. Bueno, cómo pensarnos en la actualidad cuando ese sueño del presidente obrero parece, por lo menos, haberse postergado un tiempo, ¿no? Seamos optimistas en este sentido. Decía tres ejes que nos parece importante enmarcar la charla de Ana en ellos, que por supuesto están descritos en su obra, ¿no? Uno tiene que ver con la tensión entre lo corporativo y lo político, ¿no? Esta suerte de recuperación de los sindicatos como espacios de reivindicaciones obreras, pero también de demandas políticas. Esto es una tesis que Ana retoma de un sociólogo que en la década del 80 escribió mucho sobre el sindicalismo y peronismo, se llama, no lo voy a matar, Juan Carlos Torre. Ana retoma y le da nueva energía a esa cuestión, ¿no? Bueno, cómo pensar esta tensión entre el interés general, lo político en términos generales, y lo corporativo y lo sectorial, que atraviesa, entendemos nosotros, a todas las organizaciones sindicales. Y bueno, por supuesto, en los últimos 15 años, con la recuperación de los convenios colectivos, de la incidencia de los sindicatos en las diferentes estructuras, se vio muy graficado, sobre todo en la tensión que se produjo a partir del año 2011-2012 entre un sector de la CGT y el entonces gobierno de Cristina Fernández, y que finalizó, bueno, como ustedes saben, con la creación de 3 nucleamientos sindicales. Directamente relacionado con esto, la desindicalización del peronismo, sí, que es un proceso que lo describió muy bien Steven Levitsky, que es un investigador norteamericano, y tiene que ver con cómo pensamos la acción sindical desde la década del 80 para acá, ¿no? Con la irrupción de la entonces renovación peronista, recordarán ustedes la figura de Antonio Cafiero, y donde la acción territorial del peronismo comienza a reemplazar a los sindicatos como espacios de poder hacia adentro de las diferentes instancias de construcción política. Y bueno, hay un proceso de desindicalización del peronismo, que ahora lo describe muy bien también, que por supuesto la vamos a pedir a onda en esa temática, y eso no es ni bueno ni malo, es un dato de realidad, y tenemos que ver cómo a partir de ahí articulamos una acción sindical renovada. Y lo tercero, lo más sustancial, me parece que tenemos que dar cuenta como trabajadores legislativos y como miembros de APL, es de esta nueva composición del mundo del trabajo, ¿no? Esto que también Víctor lo mencionó un poquito, que tiene que ver con esta estructura tripartita de la clase trabajadora, donde ya no solamente los trabajadores convencionados, representados por los sindicatos, expresan el conjunto de la clase trabajadora, también hay un sector muy importante que está en la informalidad, que llegó a ser el 50% de la fuerza de trabajo a comienzos del siglo XXI, y gracias al accionar del gobierno progresista se logró reducir hasta un 33%, y ahí como que nos clavamos desde ya hace unos 10
12 años tenemos un 33% de la fuerza de trabajo en la informalidad. Intentos por representar ese segmento hubo, por supuesto, por la CTA y otras organizaciones, pero bueno, en principio lo que deberíamos pensar como colectivo, por supuesto representado por la CGT, como es el caso de PL, cómo hacemos para conducir también ese segmento de trabajadores informales y por supuesto también a un sector que está creciendo mucho estos últimos años, que se está organizando, que tiene que ver con los trabajadores de la economía popular. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, me refiero a los cartoneros, a los vendedores ambulantes, a aquellos trabajadores que están desocupados, que no tienen un patrón, una contraparte en la relación laboral al estilo como siempre lo conocimos nosotros, y bueno, que está organizándose, creciendo mucho y habría que pensar eso, una forma de articular estos tres segmentos en los que se divide la clase trabajadora. Me parece que ese es el desafío y bueno, no los quiero extraer más. Gracias a todos por estar acá y gracias a Ana por venir y bueno, el micrófono es de ella. Muchas gracias. Hola. Hola a todos, gracias por la invitación. Un poco el libro nos sirvió de excusa. Yo venía trabajando hace varios años que vengo investigando sindicatos como del 2011 y siempre doy algunas charlas o tenemos algunos encuentros de discusión y un poco el libro nos permitió como ampliar esto. Así que voy a ser sintética porque me interesa como plantear algunas cosas y después escuchar un poco lo que ustedes tienen para decir. En general yo no digo nada que ningún sindicalista me haya dicho. Lo que pasa es que lo sistematizo, ¿no? Pero todo lo que digo tiene que ver con durante un tiempo hacía entrevistas y hace mucho tiempo que hago observación participante, voy a muchos actos sindicales, y entonces mucho lo que tengo para decir es lo que escucho, lo que dicen, lo que escriben, y entonces me gustaría como algún tipo de devolución de su parte acerca de, digamos, esta sistematización que yo propongo para pensar. Vinculado un poco, quiero retomar dos cosas sobre las que organicé la exposición que mencionó Esteban. Una tiene que ver con, que es por la donde voy a empezar, que es a qué le llamamos crisis de representación sindical, ¿no? Porque acá también, digamos, siempre cuando trabajamos en ciencias sociales hay mucho término más científico o técnico que los académicos usamos, y hay mucha palabra que tiene que ver con los sindicatos, y a veces usamos cosas términos que son conceptuales y que no tienen ninguna carga valorativa y, digamos, los actores lo toman mal. Entonces, un poco, digamos, ahí alguna discusión respecto de eso y que tiene que ver con las transformaciones en el mundo del trabajo, y un poco después me voy a concentrar en esta tensión entre lo corporativo y lo político, la desindicalización, qué significa ser política en un contexto neoliberal y posfordista. Respecto de lo primero, de a qué le llamamos crisis de representación sindical, cuando los académicos decimos eso, nos estamos refiriendo a un proceso de transformación estructural que en el mundo, no en la Argentina, en el mundo, empieza en los 70, que empieza, digamos, con la crisis del petróleo, pero que tiene que ver con la instalación del neoliberalismo como programa político, como programa económico, pero fundamentalmente como programa político que transforma las relaciones del Estado con la sociedad civil. Eso es el modo en que nosotros entendemos el neoliberalismo y que permite pensar toda la dinámica social, es decir, salimos de un esquema donde el Estado organizaba la vida de todos a pasar a una ideología donde cada uno se tiene que organizar la vida, ¿no? Y esto tiene que ver con palabras como llamamos autogestión, empoderamiento, emprendedores, ¿no? Y toda esa ideología tiene que ver con eso, que no hay un Estado que garantiza derechos, que no hay un Estado que interviene en salud, en educación, sino que cada uno se paga la prepaga, se paga la educación privada, se gana la jubilación, ¿no? Y todo eso que está muy difundido en el mundo es lo que de alguna manera transformó también las formas de trabajo. ¿Por qué? Porque a esos mediados de los 70 está otro término que nosotros llamamos como pasar del fordismo al posfordismo. El fordismo era, sobre todo, digamos, vinculado a la idea de la fábrica, que era uno cumplía determinada hora en determinada calificación, y tenías una trayectoria de vida que estaba moldeada o prefigurada. Ya vos sabías que entrabas, tenías un ascenso en tu trabajo y te jubilabas en determinado momento. Eso se modificó incluso en las grandes multinacionales y empresas donde sigue habiendo determinadas condiciones de trabajo más o menos ordenadas y con ciertas condiciones garantizadas del trabajo. Vía la robotización
se ha modificado todo este tipo de escala, este tipo de trayectorias, además de todo el proceso de globalización que hace que vos puedas producir una parte en China, una parte en India, una parte en Brasil y ensamblarla en Alemania. Entonces, todo este tipo de transformaciones han transformado el mundo del trabajo significativamente. Y eso generó dos cuestiones en principio. Una es una fragmentación al interior de la clase trabajadora. Es decir, si antes la clase uno la podía dividir entre el cuello blanco y el cuello azul, ahora la cantidad de posibilidades en torno al trabajo son múltiples. Y eso genera cierta fragmentación en términos de acceso a los derechos, en términos de condiciones de trabajo, en condiciones de retribución, por supuesto, y también en términos de quién los representa. Entonces, cuando hablamos de esta idea de representación, de la crisis de la representación sindical, estamos pensando en un momento, sobre todo en los 80, donde los sindicatos dejaron de representar a toda la clase trabajadora, que era homogénea, que era prioritariamente masculina, que era de la industria, y que esa clase se fue transformando. Y entonces, a medida que se fue transformando, lo que fue sucediendo fueron surgiendo nuevas formas de representación de esa clase. Y de la mano de este proceso, los sindicatos también fueron buscando nuevas formas y nuevas alianzas. Cuando nosotros pensamos, cuando digo nosotros los académicos, ¿no? Pensamos en este proceso, hay muchas ideas y nociones a partir de la cual se trabaja. Una de las principales es la idea de sindicalismo de movimiento social, que lo que intenta ver es cómo los sindicatos empezaron a tener relaciones con organizaciones sociales. El caso paradigmático claramente es la CUT, el sindicato de la Central Única de Trabajadores de Brasil. En Argentina un poco ese proceso lo da CTA y un poco el MTA, donde había una búsqueda del sindicalismo por tener articulación con otro tipo de organizaciones que representaban otros intereses o representaban otras demandas que por fuera del sindicalismo iban quedando por fuera. Y esto se anuda un poco cuando empezamos a pensar en la idea de la sindicalización del peronismo. Porque acá se da, diría yo, como una doble conjunción de procesos. Uno que tiene que ver con la salida de la dictadura. Está claro que si hubo un colectivo víctima y perseguido por la dictadura fue el colectivo de trabajadores. Si hubo un proceso político que implementa el neoliberalismo y que desarticula este modo de relación entre sociedad y Estado es la dictadura. Y entonces de ahí se sale con todo este proceso estructural. Lo que pasa es que con un espacio público que estaba cerrado donde no se había podido discutir, y de pronto se aparece, digamos, como esta reapertura democrática del 83, este proceso estructural que venía de mediados de los 70 y un contexto político que había cambiado. Y un poco cuando hablamos de la idea de sindicalización, eso es cierto que Levitsky es el que lo trabaja. Ahora hay varios estudios historiográficos, sobre todo en la Universidad de 3 de Febrero sobre peronismo, que están intentando problematizar un poco qué significaba este vínculo clásico entre peronismo, sindicalismo y otras ramas del movimiento. Y ahí lo que intentamos hacer es pensar cómo hay una relación que cambia adentro del peronismo. Nosotros, durante buena parte, digamos, sobre todo sobre el momento de lo que llamamos la institucionalización del movimiento obrero, que es hacia el 47, o hacia entre el 47 y 48, y después todo el proceso durante la proscripción del peronismo, estaba claro que el peronismo hacía política vía los sindicatos, porque no había manera de participar en elecciones, digamos, había un nivel de persecución política, incluso en los momentos supuestamente de la proscripción, por eso. ¿Dije mal? Ah, proscripción, sí. No, incluso en los momentos de supuestamente gobiernos democráticos, pero vía plan con Intes y entre otros modelos represivos, digamos, no había esa posibilidad. Y entonces vía los sindicatos pasaba toda la política del peronismo, lo que tenía que ver con militancia, lo que tenía que ver con recursos, lo que tenía que ver con participación y con mantener cierta experiencia del peronismo en términos, digamos, de forma de hacer política. Ahora, esto en los 80 cambia, porque cuando ya el peronismo no está proscripto, cuando ya el peronismo se puede presentar elecciones y cuando hay posibilidades de tener un despliegue territorial en términos de gobernaciones, de intendencias, entonces la política del peronismo ya no pasa exclusivamente por el peronismo.
Y eso es lo que algunos autores llaman desindicalización. Esto lo que no quiere reinstalación de relaciones laborales, lo que hay es por parte de los sindicatos una decisión que no necesariamente fue en el nivel de la CGT, pero sí yo creo que a nivel de sindicatos sí uno lo puede ver, hay un intento de volver a hacer política. Y acá es donde se vuelve a instalar esta idea de esta tensión entre lo corporativo y lo político, ¿no? Hay un rasgo que está como acordado por los actores y los académicos respecto del peronismo, que tiene que ver con esta idea que el sindicalismo representaba demandas obreras, pero también demandas de participación política. Cuando se conforma el movimiento peronista, después de la disolución del Partido Laborista a mediados de 1946, y se establece la orgánica del movimiento, ahí la representación de los trabajadores en el movimiento estaba en la rama sindical, que era la del 33%. Y esta cuestión es la que, de alguna manera, es retomada, o sea, no retomada, sino que está presente en el imaginario, en el sindicalismo de los 80 y en los 90, y es retomada por los sindicatos durante el kirchnerismo, a partir de este doble juego, diría yo, de efectivamente, si uno ve, digamos, y revisa la normativa y la política del Ministerio de Trabajo, hay una reactivación de las instituciones laborales, fundamentalmente del Consejo por el Salario Mínimo Vital y Móvil. Eso es claro, y eso reactiva principalmente en el mundo, en el trabajo privado, en el ámbito privado, cuestiones que tienen que ver con la discusión con la patronal respecto de condiciones de trabajo y condiciones salariales. Si uno mira, digamos, el tipo de movilización en 2005 es mayoritariamente sindical y no tiene que ver con cuestionar al gobierno, como pudo haber pasado a finales del alfonsinismo, sino que tiene que ver con esto, con cómo recuperar salarios, después, sobre todo de la crisis del 2001, y cómo adaptar convenios colectivos a partir de la transformación de relaciones laborales que habían sucedido en los 90, y eso mejoró en muchos ámbitos las condiciones laborales y salariales de trabajadores. De hecho, había un proceso, si uno mira números, uno ve que en el 2003, apenas asumió Kirchner, la informalidad era entre el 47 y 49%, y eso se baja hasta el 30%. Ese descenso de casi 19 puntos tiene que ver con esto, que hay muchas grandes empresas que por la discusión de los convenios colectivos del 2005 incorporan al convenio colectivo principal terciarizados. Entonces, por ejemplo, grandes automotrices, por ejemplo, las industrias lácteas, algunas de servicios y alimentarias, lo que hacen es incorporar a su planta, como en el Estado le diríamos la planta permanente, trabajadores. Y eso logra bajar fuertemente la informalidad laboral, llegando a un 30%. Yo decía antes, y acá ya me estoy metiendo más en ese tema, eso de la fragmentación de la clase. Hoy nosotros podríamos pensar que hay o que el kirchnerismo dejó 3 tercios de la clase trabajadora. Un tercio formal, en el que de trabajadores que tienen derechos laborales, que tienen sueldo, que tienen patronal, que tienen recibo de sueldo, que no es oficial, digamos, que tienen aportes para la seguridad social, que no es una cosa, digamos, común para toda la clase, y que además tienen posibilidad de agremiarse, que no es una cosa menor, porque a veces cuando se dicen las instituciones laborales, eso se omite, pero hay muchos trabajadores terciarizados que no tienen la posibilidad de agremiarse, justamente porque la relación con la patronal está desdibujada. Después hay un tercio que es el más difícil de definir conceptualmente, porque ahí suele meterse mucha cosa, digamos, de la economía también muy en negro, pero también ahí muchas veces aparecen los médicos, que no son precisamente trabajadores precarios, sino que hay, digamos, profesionales más como de ejercicio laboral, donde ahí, digamos, es raro, digamos, que estén incluidos con, por ejemplo, una persona que trabaja en un call center, cuya condición o en un comercio, cuya condición de precariedad es distinta. En general, cuando pensamos en este tercio, lo que estamos pensando es en trabajadores que tienen una relación de trabajo, lo que pasa es que no tienen ningún tipo de aporte ni en seguridad social, tienen un patrón, pero no tienen, bueno, los aportes de seguridad social, y fundamentalmente, bueno, tampoco son beneficiados por la paritaria, porque como no está normalizado
ni bajo la supervisión del control de policía del Ministerio de Trabajo aumentan más o menos como quieren, y tampoco tienen en muchos casos condición de agremiarse. Después podemos detallar alguna cosa de esas, de qué pasó, digamos, con la cuestión de esto de los sindicatos, o esto que se dice ahora de que en el kirchnerismo hubo una explosión de sindicatos con inscripción simple, pero sí lo que hay en este colectivo de trabajadores es un intento por sindicalizarse. Muchos de esos trabajadores habían sido compulsivamente metidos dentro del comercio, por ejemplo, lo cual dio lugar, digamos, y ese es otro gran debate que tiene que ver con los conflictos intrasindicales en el kirchnerismo por la cuestión del encuadramiento, que ese también me parece que es un buen tema para conversar. Y después, digamos, pero que lo que buscaban era agremiarse para mejorar condiciones de trabajo. Y un tercer colectivo que fue dibujándose o tomando forma a lo largo del kirchnerismo, que tiene que ver con ese colectivo que hoy llamamos trabajadores de la economía popular y que a principios del 2003 llamábamos desocupados o trabajadores sin trabajo, ¿no? Ese colectivo, me parece a mí que también por la fuerte tradición argentina de trabajo territorial y sobre todo por una clara decisión de las organizaciones sociales y políticas, lo que hicieron fue transformarse en, primero, trabajadores desocupados, después en intento de transformar la política social en función de tener proyectos cooperativos o productivos, y que hoy termina en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular o en la corriente nacional de cooperativas, que también agrupa a este tipo de trabajadores. Este tipo de, digamos, en las dos puntas, tanto los trabajadores formales como los trabajadores de la economía popular, es donde mayor nivel de organización ha habido y es donde se está discutiendo qué significa representar. Y no casualmente, me parece que después del 2015 son los dos sectores que han logrado tener algún tipo de articulación en la calle, ¿no? Ahí uno puede ver, digamos, sobre todo de los dos lados, diría, tanto de la CETEP principalmente y también de la CNC. Han mirado a la CGT de un modo distinto al que lo miraban a principios de los 90, ¿no? Cuando siempre habían tenido más relación con la CTA que con la CGT, y ahí hay una mirada diferente de un actor más tradicional, pero también desde la CGT, que ha mirado a estos actores, no desde una lógica peyorativa, como ciertos sectores de clase media o clase media alta, digamos, tipo planero, o esa cosa tan peyorativa sobre los trabajadores, sino también pensando en esto, digamos, que Juan Carlos Smith decía el año pasado, de pasar de una lógica de movimientos de trabajadores, digamos, salir de una lógica de movimiento obrero organizado, sino pensar en cómo representar a todos esos colectivos de trabajadores desde una perspectiva que no sea, digamos, pensar que puede volver a haber homogeneidad, es decir, cómo representar en la heterogeneidad, que es un desafío tremendo, ¿no? Y me parece que en ese sentido, digamos, si uno participó de algún tipo de reunión entre CETEP y CGT, la discusión es esa todo el tiempo, y un poco la decisión de que la CETEP no participara en la última reunión del Consejo del Salario Mínimo tiene que ver con eso, de quién representa, cómo se representa y cuál es el objeto de representación, que es un poco lo que está en discusión. Bueno, y lo otro que quiero decir, bueno, y lo otro que quiero decir es un poco qué pasó con el sindicalismo peronista, que es como mi caso, en el kirchnerismo, ¿no? Porque ahí uno puede ver que hay muchas transformaciones que a veces en la coyuntura hay cosas que parece que están como, ¿cómo decirle?, como amplificadas, y después con el tiempo uno ve que no, y había cosas que parecía que no, y de pronto hoy son un problemón. Por un lado, digamos, uno lo que puede ver es que principalmente la CGT tuvo como, yo diría, dos etapas en el kirchnerismo, o tres. Una primera cortita entre 2004 y 2005, donde hay un proceso de reunificación. Una larga etapa entre 2004 y 2012, digamos, bajo la conducción de Moyano, pero donde todas las centrales estaban, todos los nucleamientos sindicales y todos los alineamientos estaban adentro de CGT.
excepto el sector ese que llamamos de los grandes sindicatos o coloquialmente los gordos, digamos que no participaban de la comisión directiva, pero participaban adentro de la CGT, es decir, no habían armado una CGT paralela, excepto la de Barrio Nuevo, digamos, la celeste y blanca, que sea por azul y blanca, que se conforma en 2008, que tiene que ver con el conflicto por el campo. Y después una situación de diáspora, diría yo, y también, y no casualmente, de menor avance para condiciones de trabajo y salariales de los trabajadores, que es después de la ruptura 2012, ¿no? Pero si uno puede ver entre ese 2005 y ese 2012, lo que uno ve es que los sindicatos crecieron en afiliación, crecieron en la capacidad de negociar cuestiones en los convenios colectivos, por esto que yo decía antes de cómo se permite, digamos, modificar convenios colectivos, salir de situaciones de precarización y avanzar hacia derechos progresivos de los trabajadores. Y lo otro que hay es, también que me parece que habla como de cierta efervescencia al interior del mundo sindical, diría dos cosas. Una es la cuestión de la formación de organizaciones políticas de los sindicatos, y estoy pensando concretamente en la corriente nacional del sindicalismo peronista y en la juventud sindical, que para mí, digamos, se superponen pero son procesos diferentes. Y vinculado con esto último, es lo que a mi entender es como una nueva generación de trabajadores que de algún modo todavía no se ven a lo mejor los efectos, pero que para mí en el largo plazo sí se van a ver como de transformación de la práctica sindical, y que son trabajadores, digamos, en términos generacionales, que pudo haber sido su primer empleo con el kirchnerismo, pero que la discusión y la relación con la patronal y con el sindicato es muy diferente a la que tenían sindicatos de largo plazo, y eso se ve mucho en el Estado, pero también en sectores privados de trabajadores, donde ahí se da una cosa rara, digamos, sobre todo en grandes empresas, que es donde los jóvenes no necesariamente se identifican con el peronismo, sino que tienen una identificación mayor con el sindicato. Y eso no significa que después voten la apuesta del sindicato, pero sí que en una disputa con el gobierno hubo trabajadores que, digamos, guardaron la identificación con el sindicato antes que con el gobierno, ¿no? Y esto explica, me parece a mí, un poco la ruptura después del 2012 y por qué, digamos, algunos sindicatos no sé si le disputaron la conducción a Cristina, pero que sí, digamos, cuando se partió la CGT quedó más o menos pareja en términos de quiénes representaban y qué es lo que se discutía en términos de qué se quería representar, ¿no? Eso en el peronismo clásico hubiese sido imposible. De hecho, cuando uno ve esto que yo decía de institucionalización, y uno ve el proceso entre el 45 y el 48, lo que uno ve es que ahí claramente los sindicatos representaban a trabajadores, pero que hay un esfuerzo de Perón y de la CGT para, digamos, homogeneizar toda la representación sindical en la CGT, y que eso se logra, digamos, en parte, digamos, por la presión sindical y de identificación con el peronismo. Esta identificación en nuevas generaciones es muy diferente, sobre todo de muchos trabajadores que se socializaron o en el menemismo, políticamente en el menemismo, o en la crisis del 2001. Y esto, además, digamos, lo pienso también porque se genera, y eso me parece que es un cambio, si uno recorría sindicatos a principios de los 2000 que a fines del kirchnerismo, que es como una lógica más asamblearia. Hay un tipo de renovación en términos de discusiones, de actividades que los sindicatos hacen, que son de un tipo diferente al formato o al acto sindical, ¿no?, que uno tiene como memoria. Ahí me parece que hay, y eso sí tiene que ver con esta socialización política de nuevos trabajadores que rejuvenecieron la dinámica sindical. Y que eso le permite al sindicalismo hoy estar, digamos, en esta ofensiva de los sectores dominantes de un modo parado mucho mejor de lo que estaban a principios de los 90. Y entonces estas dos transformaciones me parece que son las que estas últimas dos, digamos, de las organizaciones políticas y esta nueva generación de trabajadores, los que vuelven a poner en discusión esta lógica entre lo corporativo y lo político, que es lo que de alguna manera estalla, me parece, en 2012. Y eso estalló por tres motivos, diría yo. Una que tiene que ver con, digamos, esta disputa entre sectores políticos y sectores sindicales, y ahora voy a hacer un comentario sobre esto. Estalló también por la presión de la UIA,
¿no? Uno puede ver que post-crisis del 2009, es una crisis de 2009, pero es una crisis de ofensiva del capital. No es una crisis de debilitamiento del capital, es una ofensiva donde la OIA avanza y sobre todo donde se pone tapones de punta cuando empiezan a circular desde la CGT proyectos para regular terciarización laboral y sobre todo el proyecto de participación de las ganancias, ¿no? Son dos proyectos que pasaron desapercibidos, pero para la OIA no, digamos, y la OIA tiene una estrategia de ataque sindical vinculado con eso. Y la otra cuestión tiene que ver con los conflictos intrasindicales y cómo empieza a erosionarse el liderazgo de Hugo Moyano al interior de la CGT, que es un poco lo que permite la ruptura 2012, ¿no? No hubiera, digamos, nadie rompe desde afuera, no hubiese sido posible, digamos, yo no estoy tan de acuerdo con esta idea que Tomada rompió la CGT. Digamos, no hubiese sido posible la ruptura de la CGT si no hubiera sectores disconformes con la conducción de Moyano respecto de esa representación. Entonces, en este caso, pero acá lo que vemos es que en 2012 pasan varios de estos procesos. Se quiebra la CGT, pero ante un contexto de ofensiva del capital, lo que hay es un creciente deterioro de las condiciones de trabajo y, de alguna manera, donde esas tres partes de la clase trabajadora quedan cristalizadas, ¿no? Entonces, no casualmente, la CETEP se forma en 2011, cuando queda claro que hay un imaginario, una cosa que no dije, pero que ahora hace poco lo estoy charlando con unos compañeros, que es el kirchnerismo hasta 2009 instala un imaginario de que iba a ser posible que volviera el pleno empleo. Entonces, que iba como a decantar, ¿no? Se creaba empleo y hay un momento donde la crisis de 2009 deja claro que esa posibilidad de pleno empleo no existe y un poco la discusión de qué significa representar sindicalmente tiene que ver con asumir que no va a existir el pleno empleo. Entonces, cuando las organizaciones sociales dicen hay que subsidiar el trabajo, no hay que leer que no quieren trabajar o que quieren un subsidio. Hay que leer que hay un sector de la población que no va a tener en el corto ni en el mediano plazo, no va a tener pleno empleo ni algún tipo de estabilidad laboral. Entonces hay como que repensar en ese sentido, digamos, cuestiones que tienen que ver con la representación y con la organización de los intereses de los trabajadores. Sobre todo porque uno ve que en contextos como este de apertura económica, hay empresas que prefieren, digamos, lo que pasó en PepsiCo, es claro, hay multinacionales que prefieren traer algunos productos de Chile porque les sale más barato y otros mutar la planta a Mar del Plata. Y entonces con eso, digamos, hay que pensar qué tipo de herramientas tienen los sindicatos para enfrentarse a ese tipo de propuesta o de avance. Y para el sector, digamos, todos los que trabajamos en el Estado, yo trabajo en la Universidad de CONICET, así que me podría encuadrar claramente en esto, avances como lo que tiene que ver con la productividad y el presentismo también van en ese sentido, que es como, digamos, no un proyecto directo de reforma laboral, pero sí como se van socavando algunos de nuestros derechos y algunas de nuestras condiciones de trabajo. Pero esto, digamos, es lo que queda claro en 2012, cuando se produce esa fractura, y cuando hay, digamos, yo creo que ahí hay sectores donde algunos optan por alguna actitud más de interés corporativo, y ahí es cuando aparece claramente la demanda del impuesto a las ganancias, que hasta entonces estaba muy desdibujado, y un sector, más político, si se quiere, que tiene que ver, digamos, que es para mí todos los sindicatos que terminan nucleados en la CGT Alsina. Eso no significa que haya, que ninguno de los dos sectores haya renunciado a hacer política. Lo que sí me parece es que se multiplican las formas en que los sindicatos hacen política. Si uno ve en los últimos 2 años, ahí lo que ve es que son, algunos sindicatos formaron un partido político, otros sindicatos fueron en alianza con otros se declararon, abstinentes de la participación electoral, y hay otros que confluyeron, por ejemplo, en Unidad Ciudadana, en Unión Ciudadana. Entonces ahí es donde claramente, ahí lo que se ve es como una multiplicación de formas de hacer política, aún en este contexto. Por eso yo decía antes, la sindicalización lo que significa es una transformación respecto del peronismo, no implica una renuncia de los sindicatos a las formas de hacer política ni a la identificación del sindicalismo con el peronismo, ¿no? Significa, cómo hacer política con otras reglas de juego. Bueno, y una de las últimas cosas que quisiera decir vinculado con esto es cuánto, que me parece que eso
de alguna manera se empezó a discutir post-2012, más cercano a 2013, ¿no? Diría entre 2013 y 2015, y con mayor estabilidad, digamos, en términos de sostener la discusión post-2015, que tiene que ver con cómo se vuelve cómo el sindicalismo empieza a discutir problemas que no tienen que ver solamente con sus condiciones de trabajo o con aquellos trabajadores que representan, sino que pueden discutir otras cuestiones que tienen que ver con la clase trabajadora. En esto me parece que la participación de la CGT en la sanción de la ley de emergencia social fue clave, porque es eso, la CGT no solo aspira a responder, digamos, por esas cuestiones, sino también cuestiones que tienen que ver con los trabajadores. Porque si uno mira, digamos, insisto con esto porque me parece que hay que volver a mirar ese proceso, si uno mira el proceso de, digamos, como lo último a reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, ahí uno lo que ve es que esa discusión fue la primera vez que la CGT, digamos, o que las organizaciones, porque al final no firmaron, pero que se discutía eso, que tenía que ver con, por ejemplo, el salario social complementario de los trabajadores de la economía popular. Entonces es la primera vez que se anuda vía algo, digamos, un salario social complementario con el salario mínimo, algo que no tiene que ver solamente con los trabajadores formales. Y en este sentido me parece que hay que empezar a pensar alguna forma, que mucho es de ensayo y error, porque no hay otra manera de hacer política, pero que sí tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Que cómo se empieza a discutir cuestiones que tienen que ver con eso y que tienen que ver, digamos, que es una cosa más salarial, si se quiere, pero que hay un avance en pos de discutir estas cuestiones. Bueno, capaz lo dije medio desordenado, pero habremos una ronda de comentarios. Sí, tratamos de hacer preguntas breves, no exposiciones, y así le damos la posibilidad. Podemos hacer comentarios. Yo estoy a favor del comentario. Comentario breve. Sí. Leandro y cómo. Sí, cortito, muy bueno, muchas gracias, Ana. Quería consultarle un poco en torno a cómo identificaba vos, si se podría hacer una semblanza de la conducta, del temperamento que asume el sindicalismo, digo, el movimiento de trabajadores, para hablar con mayor propiedad en esta nueva coyuntura a partir de esta nueva administración, teniendo presente, y quizá acá me permito introducir un poco, digo, más en categoría de académico, ¿no? Quizá como hablaba, una vez hicimos un artículo para un dossier de la Secretaría de Profesionales y traíamos a colación la caracterización que hacía Murillo, ¿no? de la década del 90, bueno, hablaba un poco de la supervivencia organizativa, sí. Un poco pensar eso, y después, y ya más esto en términos de señalar, me parece interesante que quizás el desplazamiento de los movimientos desocupados, que desde el 96 o de fines de los 90 hasta la irrupción de la CETEP se organizaban en base al territorio, los viejos MTD de Solano, Quilmes, etc. O los que se organizaban en torno a las zonas donde estaba YPF, por ejemplo, Mosconi, por ejemplo. Y al nuevo CETEP, que propone quizás un agrupamiento en torno al oficio, ¿no? Oficio precario, desde luego, como puede ser la recicladora de residuos o la limpia virus incluso. No sé cómo señalar, la pregunta iba más en torno a si se podría caracterizar en términos globales el temperamento. Un poco ya lo adelantaste, pero como para darle una vuelta más en términos conceptuales. Gracias de vuelta. Ahí me parece dos cosas, diría. Una es, hay como una idea que me parece que se termina instalando el kirchnerismo, que a mí me parece que hay como que desdramatizar, que es, viste, como ahora están como después, a mí me parece que la ruptura en 2012 fue tan traumática, digamos, en términos de todo lo que la CGT había logrado y cómo ahí hay un claro quiebre, que hay como una idea mítica de que la unidad va a resolver todo, ¿no? Sobre todo cuando uno veía, yo seguí bastante el proceso de reunificación el año pasado, y hay una idea que parece que si la CGT se quiebra o no están todos en azopardo, es como el acabose. Y la verdad que no. Digamos, la CGT históricamente ha tenido nucleamientos,
ha tenido distintas posiciones y muchísimas veces ha habido más de una CGT. Entonces, en ese sentido, y por supuesto, siempre en el amplio movimiento peronista han tenido relación con distintas corrientes internas. Entonces, en eso me parece que esa teología que hace Murillo, a mí siempre me parece que históricamente uno la puede leer entre sectores más participacionistas, entre sectores más bandolistas, que son combativos en el sentido que negocian, pero que siempre hay un arma de la negociación, y sectores más combativos. Y esas tres tradiciones que yo le agregaría uno en los 90, que es el sindicalismo más empresario, ¿no? Ese oxímoron, que es donde los sindicalistas empiezan a tener terciarizadas, me parece que el caso de Unión Ferroviaria es un claro ejemplo de eso, entre otros. Pero ahí sí me parece, que ahí, lo que sucede hoy es esa misma tradición. Lo que pasa es que durante el kirchnerismo hubo transformaciones respecto de esas lógicas. Pero siempre hay sectores que son más proclives a la negociación, que hay sectores que, que tienen una idea más de lucha o más de movilización callejera. Y en ese sentido me parece que hay me parece que el proceso, si yo tuviera que decir algo del proceso del año pasado a de la CGT, lo que me parece que hay dos cosas. Me parece que hay una primera cosa de forzar cierta unidad que no es tal, y entonces hay mucho más para debatir al interior de la CGT antes de pensar que uno puede tener una CGT única, ¿no? El caso, bueno, acá estoy en la PL, donde se quedó con el MAS afuera de esa reincorporación, pero la corriente federal, no asumió cargos en el consejo directivo, sino que sigue dentro de la CGT, pero no con cargos en el confederal, con lo cual, desde ese lugar también uno podría pensar que es una unidad con pinzas. Y me parece que el mayor problema que tiene esta reunificación es un triunvirato por 4 años. Cuando uno mira el triunvirato de 2004, fue por un año, que tenía que ver con limpiar algunas asperezas y con la CGT, la estructura sindical es una estructura vertical. Entonces tener un triunvirato es el gran problema, porque si uno sigue las declaraciones de Smith, de Daer y de Acuña, lo que ves es que todo el tiempo se salen a responder entre ellos. Uno sale a declarar y sale el otro a decir lo contrario, ¿no? Hay un poco de posicionamiento al interior de la CGT, pero también hay una especie de neutralización de la política, ¿no? Me parece, con el Consejo del Salario, que es un tema que yo seguí mucho, todo el tiempo se desmentían entre ellos, y eso lo que hace es debilitar al actor, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, lo que me parece es que hay que reinstalar una idea de solidaridad intraclase, ¿no? Hay sectores, y eso se ve, hay sindicatos que tienen condiciones e ingresos muy altos, no solo porque pagan ganancias, sino porque ganan mucha plata, y que los posicionan en ciertos sectores de clase casi alta o clase media alta, tipo bancarios, aeronáuticos, hay varios sectores, incluso de algunas automotrices de personal calificado que tienen ingresos muy altos. Y después hay sectores dentro de la misma clase formal, tipo un maestro que no llega al salario mínimo, ¿no? Y eso se vio mucho con el conflicto docente. ¿Cuánto le costó a la CGT? A pesar de que Sergio Romero de UDA es un ultramoyanista hace mucho tiempo y es parte del comité, la comisión directiva de CGT, a la CGT le costó mucho, ser parte, y apoyar abiertamente la lucha docente, más allá de alguna declaración, pero que no hacía la posibilidad de sostener el conflicto cuando desde el gobierno nacional se cerró unilateralmente la paritaria nacional docente, violando la ley de financiamiento educativo. Entonces, en ese punto, ahí me parece que hay como que reinstalar eso, ¿no? Cómo repensar una cuestión que tenga que ver no solamente con defender derechos, sino también con aquellos otros trabajadores que son formales, pero que en la disputa con el Estado tienen, mayor dificultad. No es lo mismo hacer un paro y pelearte, con una multinacional o poder afectar la producción o al sistema financiero, en el caso de la bancaria, que los docentes, ¿no? Ahí hay condiciones para la disputa que son muy distintos, y en eso hay que apoyar débiles, fuerte con débiles, porque si no es muy difícil como rearticular un sentimiento de pertenencia. Y la otra cuestión, con respecto a la CETEP, a mí me parece que ahí es donde las organizaciones hacen como una revisión de la política, ¿no? Todas estas organizaciones habían estado en CTA, principalmente, muchas dentro de la FTB, pero sí siempre en articulación con la CTA,
Y ahí hay una mirada que es distinta, que tiene que ver, y eso, pero en CTA también. Yo hace poco estuve haciendo entrevistas en CTA y ahí hay como una revisión de esa idea de cuestionar el modelo sindical. Me parece que en el kirchnerismo lo que queda claro es que si uno mira el mundo, está claro que el modelo sindical argentino es muy efectivo para la defensa de los derechos de los trabajadores, que tiene problemas para cambiar, pero que en términos de la representación corporativa, digamos, es eficiente y hay que mantenerlo. Y me parece que en ese caso la CTA también está repensando si uno escucha nuevas generaciones dentro de CTA, no de general, si uno escucha nuevas generaciones de CTA, sí escucha esto de que hay sectores que quieren volver a CGT, que no tiene sentido tener dos centrales sindicales, que hay que volver a discutir la oposición al modelo sindical en términos de que sirvió y para mucho. Entonces me parece que todos los actores están repensando como posiciones más dogmáticas que habían asumido en algún momento, y en eso, digamos, están repensando sus articulaciones. Y el caso de las organizaciones de trabajadores de la economía popular me parece que va en ese mismo sentido. Yo diría que hay una tensión entre la lógica territorial y la lógica sindical, porque efectivamente no tener trabajo, además la CETEP es todo un mundo, entonces no es lo mismo los trabajadores de la vía pública que los cartoneros que tienen una ley particular en la Ciudad de Buenos Aires, que los que están en el interior, que los cooperativistas de políticas sociales, o los campesinos, exacto, no, y aparte ahora no me sale el nombre de los compañeros que están en los cordones verdes, ¿no? De las ciudades, digamos, tipo más digamos, que proveen a los mercados centrales. Sí, fruto hortícola, no me sale la palabra, gracias. Sí, quinteros, gracias. No es lo mismo esas condiciones de trabajo. Entonces ahí al interior también hay todo un proceso, ¿no? Porque ahí también uno escucha, bueno, rápidamente, bueno, pero no, a los vendedores de la vía pública, no, pero nosotros tenemos un trabajo, no sé qué, lo que pasa es que somos más cuentapropistas, no es lo mismo. Entonces rápidamente, digamos, me parece que ahí hay una lógica más en tensión entre esto territorial y lo sindical. Sí me parece que lo que queda claro es esta idea de que hay que ir hacia formas más institucionalizadas de organizarse, de agruparse y de defender intereses colectivos, y que hay algo de la lógica de la organización territorial que es ineficiente en contextos de crisis, ¿no? Las organizaciones todo el tiempo dicen no hay que volver a pedir comida, no hay que volver a pedir planes, y que además demostró de organizaciones y tiene problemas, bueno, pero no importa, pero hay que instalar ideas y poder discutirlas, porque si nadie propone, ¿no? Y en este contexto mucho menos, digamos, lo que uno ve, sobre todo desde la política social de este gobierno, es que hay un avance hacia la política de transferencia, no condicionada siquiera, sino directa, ¿sí? Porque la UH lo que tiene de bueno es que es una transferencia de ingresos, pero que es condicionada, es decir, si no mandas al pibe a la escuela, no, si mandas a la salud, ¿no? Que implica como la idea de, probablemente la CETEP nunca pueda adquirir, digamos, esta idea de, y hay una cuestión, digamos, con la ley de asociaciones sindicales, nunca puede asumir la forma de un sindicato como fija la ley, pero sí en formas crecientes de institucionalización de su organización. Antes de darle la palabra a Alejandro, que el siguiente en el orden, simplemente un comentario a propósito de lo que decía Ana sobre los sectores más combativos y más proclives a la negociación dentro del secretario específicamente. Me parece un dato que dejó la ruptura de 2012 es la fragmentación del sector más combativo. Si uno piensa en el MTA como la organización que más coherencia tuvo en la década del 90 combatiendo al menemismo, y que ahí estaba camioneros, estaba taxistas, estaba docentes privados, estaba por supuesto la PL también. En el 2012, cuando se produce la ruptura del secretario, un sector queda dentro de la conducción de Moyano, digamos, por supuesto camioneros y canillitas y judiciales. Otro sector va para el MASA, APL, taxistas, telefónicos también, estoy hablando del MTA original, y hay un tercer sector que se llama Corriente Federal de Trabajadores, ¿no? Este espacio que hegemoniza Palazzo, el de bancaria, pero que incluye los centros privados y otros gremios que también están. Entonces me parece que también mucho del esfuerzo del triunvirato de la CGT por negociar algunas condiciones con este gobierno, que uno ve que por ahí es bastante difícil, ¿no? Plantarse una suerte de postura de negociación con el actual gobierno, tiene que ver con que el sector de los gordos o de los independientes quedó como más firme y más cristalizado en la CGT actual, y el MTA está como más disperso. Estoy de acuerdo con eso. ¿Vale? Gracias. Sí, buenas tardes. La pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente, ¿no es cierto? Viendo la perspectiva de hoy en día del capitalismo, que se ha desarrollado y ha roto las barreras del Estado-Nación,
provocando justamente las regionalizaciones, inclusive las unidades continentales. Sí. Me da la impresión a mí que el movimiento obrero queda un poco retrasado frente a esa posición. Sí. El capital circula, el capital se instala en ventajas comparativas que le pueden ofrecer los propios gobiernos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la mirada o la parada de las organizaciones sindicales frente a este grado de digamos, de asimetría que se está produciendo? El capital se puede mover, los recursos humanos no. Sí. Ahí, yo no soy especialista en sindicalismo internacional, pero hace poco hicimos un simposio y participaron unas compañeras que sí trabajan ese tema. Y me parece que es cierto lo que vos decís y es un gran problema de cómo se piensa la acción sindical, digamos, sobre todo en el sector privado con multinacionales, es claro, digamos, como ahí, digamos, vos discutís, digamos, no sé, la matriz central de PepsiCo en Nueva York decide que se cierra la planta de Vicente López y se cierra, quitaron a la gerencia y mandaron a uno de la que la cerrara y ahí el sindicato, digamos, salvo que estés dispuesto, digamos, a dejar la vida ahí, digamos, no tiene muchas herramientas más para enfrentarse con eso. Ahí me parece que lo que algunos sindicatos están haciendo, que la CGT participa, pero cuesta bastante como que eso, digamos, como que cale en toda la dinámica sindical, es algunas experiencias de organización internacional o supranacional sindicales. Ahí está la Confederación Sindical de las Américas, que hace 2 o 3 años Estados Unidos, que es un sindicato mucho más corporativo, dejó la conducción y está más que nada la CUT, digamos, en ese proceso, y eso está abriendo, digamos, la CGT participa de ahí vía la Secretaría de Relaciones Internacionales que está a cargo de Gerardo Martínez, pero ahí hay un muy buen intento de cómo pensar esas relaciones. Incluso hace un par de años hay una confederal de comercio que, por ejemplo, tiene una política articulada contra Walmart. Walmart es de las empresas más antipatronales del mundo, digamos, en términos de condiciones de trabajo, y hay una serie, digamos, y con algunas informáticas pasa lo mismo, y hay un intento de sindicatos por ejemplo, que tiene que ver con esto de la Secretaría de Comercio, pero que participan de estos ámbitos supranacionales para articular medidas, digamos, a nivel internacional, y que no solamente sea la Secretaría de Comercio de Vicente López o de la Capital Federal peleándose contra Walmart. Entonces ahí me parece que es un desafío, ese es un gran desafío, pero sí me parece que hay algún tipo de experiencia que hay que pensar y que hay que intentar meterse. Por ese lado digo esto y digo también lo otro, que es, por ejemplo, dentro del CGT, de la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Piumato, está el Observatorio de Trabajo Forzoso, ¿no? Que tiene que ver con una línea de trabajo de OIT, que tiene que ver con el trabajo esclavo, con cuestiones, digamos, que acá, digamos, con la cuestión de las textiles pasa mucho. Bueno, ahí también hay encuentros vía la CSA, digamos, que intentan ver, digamos, esto, cómo, digamos, sobre todo en la industria indumentaria, donde es mayor, digamos, la cantidad de talleres clandestinos, hay algún tipo de articulación vinculado con eso. Y ahí hay que hacer un esfuerzo, me parece que ahí la CGT, y eso no lo dije antes, pero aprovecho para decirlo ahora, es, si uno mira datos de afiliación, bueno, son difíciles porque solamente hay algunos datos relevados del 2006 y solamente en el ámbito privado, pero si uno tomara esos datos y esos nos sirvieran para proyectar, en la Argentina alrededor del 37% de los trabajadores están afiliados, es el porcentaje más alto de América Latina. Si uno mira, por ejemplo, con respecto a Brasil, en Brasil hay 13 centrales sindicales, hay 11 centrales sindicatos y 13.000 sindicatos. Entonces me parece que Argentina, digamos, vía la institución de la CGT, tiene mucho más poder para actuar orgánicamente en eso. Y ahí me parece que hay que meterse, digamos, la experiencia de esta central sindical americana, además del lado más con, digamos, más predominancia de sindicatos latinoamericanos que norteamericanos, sobre todo porque hay un sindicalismo más político que corporativo. Me parece que ahí puede haber cosas muy interesantes para pensar en este tipo de articulaciones. De hecho, UPCN, la Secretaría de Profesionales de UPCN, participa de no es un programa, es como un articulado con distintos hasta México, digamos, países hasta México, que piensan, por ejemplo, en la reforma del Estado. Y de cómo, digamos, cuestionar, digamos, tener una respuesta, digamos, así como la reforma del Estado es una cosa que bajan desde Washington, digamos, o desde el Banco Mundial así empaquetada,
bueno, cómo, digamos, los sindicatos de empleados de la administración pública tienen una respuesta más o menos homogénea y regional hacia eso. Justamente para que no pase lo que a veces suele suceder y que funciona como legitimación, pero en realidad viene muy traído de los pelos, que es por ejemplo lo que está pasando con la reforma laboral en Brasil. Entonces, bueno, como Brasil, y que se instalan cosas que son muy complicadas para los trabajadores, tipo, como Brasil implicó la reforma laboral, entonces nosotros vamos a perder competitividad, entonces hay que hacer una reforma laboral igual que la de Brasil. No tiene nada que ver. Digamos, por un lado, porque la competitividad no se resuelve con flexibilización laboral, pero además porque el entramado industrial de la Argentina no tiene nada que ver con el entramado industrial de Brasil. Entonces me parece que ese del diálogo de los sindicatos con sindicatos de la misma región o afines en términos de su actividad, donde hay posibilidades de como ampliar un poco esa mirada y pensar qué tipo de soluciones y articular acciones con otros sindicatos. Es difícil, pero al mismo tiempo los sindicatos tienen esa capacidad por estructura, algo que a las organizaciones territoriales les cuesta mucho más. Compañero, ¿y alguien más quiere hacer una pregunta? Yo puedo. Ok, vos y Francis. Bueno, hola, ¿qué tal, Ana? Hola. Gracias también al compañero Francis por la invitación. A menos de una semana de las PASO se dio una situación en la negociación de las listas donde los 3 secretarios generales de la CGT han intentado tener una participación protagónica en el marco de las listas. Bueno, lo de Daer no se pudo dar en el marco del randacismo, lo de Smith fracasó en la provincia de Santa Fe, lo de Acuña no se pudo dar tampoco en la provincia de Buenos Aires dentro del espacio que arma Sergio Massa. La única propuesta más concreta era de Pablo Micheli dentro de la provincia de Buenos Aires como candidato a diputado nacional. Quería saber cómo analizás vos esa situación donde hay un intento de los principales actores protagónicos dentro del sindicato de participar en la política electoral y con partidos políticos que deniegan justamente esta posibilidad. Ahí voy a aprovechar para decir algo que antes no dije, pero cuando yo decía esta discusión entre los sindicalistas y los políticos, no me refería solamente al kirchnerismo o al núcleo duro del kirchnerismo. En un momento, cuando pensaba en esto de la sindicalización, estudié bastante ese proceso donde Moyano es elegido presidente del PJ cuando Balestrini tuvo el accidente, o sea, el accidente en la CB, y entonces ahí, digamos, cómo se dio ese proceso, ¿no? A ver si era un problema solamente que Cristina no lo quería, era un problema de subjetividades, o que Zanini era antisindical y no sé qué, o si había otro tipo de proceso. Y ahí lo que se ve, cuando uno reconstruye todo ese proceso, que son los intendentes los que no quieren a los sindicatos adentro del partido, ¿no? Ahí uno ve que todas las reuniones que se convocaban, las vaciaban o les armaban una reunión paralela. Yo después no hice entrevistas a los intendentes, que sería interesante para ver, digamos, cómo pensaron ellos ese proceso, pero ahí me parece que hay como un doble juego, que es, los sindicalistas quieren seguir haciendo política, pero ahí hay como ciertas rispideces que tienen que ver con cómo los intendentes sostienen o piensan la representación en los territorios, y que ahí es muchas veces de disputa en los mismos sectores populares, ¿no? Si vos sos trabajador, si sos vecino, quién te representa, quién te vota. Respecto del triunvirato, eso como contexto general. Me parece que respecto al triunvirato hubo como varias cuestiones diferentes. Un poco, digamos, Daer ya venía alejado del masismo, y entonces ahí, digamos, no tenía lugar en esa lista. También es cierto que Massa, si uno mira, tiene un dirigente sindical recién en el puesto 14, es decir, Massa en eso hizo. A mí me parece que la alianza con Margarita Stolbizer mueve el desplazamiento, digamos. Si uno piensa en listas anteriores de Massa, había una alianza más sindical-UIA, o de ciertos sectores del sindicalismo con la UIA, sobre todo por Menguren, pero por varios más, y con la alianza de Margarita Stolbizer hay un corrimiento hacia el centro y hacia cierto tipo de demandas, y eso, digamos, y sobre todo, digamos, por Margarita Stolbizer y por el perfil de votante de Margarita Stolbizer, corre al sindicalismo de ese lugar, y eso queda claro en las listas. Y después me parece que hay otros intentos, sobre todo porque Moyano, por ejemplo, y ciertos grupos de la CAT, ciertos sindicatos de la CAT hicieron un acuerdo con Massa y eso después no se reflejó en las listas. Y después me parece que lo que no hay es... me parece que lo que faltó, si lo tuviera que decir del sindicalismo, lo que faltó fue como una acción más colectiva.
¿no? El sindicalismo parece que perdió como cierta lógica más colectiva de posición política. Respecto a lo que decía Esteban, estoy de acuerdo, digamos, cuando uno veía el MTA, uno podía ver que había un colectivo, que podía haber diferencias internas, pero que había una posición política más o menos compartida y que jugaban como en distintas canchas. Y eso siempre, después en términos de los resultados, termina, digamos, teniendo otro tipo de resultado, de número. Acá me parece que cada uno jugó muy individual y eso lo que hace es como dar la sensación de mucha ruptura. Y sobre todo esta idea que yo decía como de neutralización del triunvirato entre ellos, de los tres triunviros, a la redundancia, lo que hace es como del sector político, digamos, como cierta idea de, bueno, digamos, ¿cuánto tenés, digamos? ¿No? En eso me parece que en esta elección se vio mucho más, sobre todo por cómo termina siendo el armado. Ahí me parece que hay que prestarle atención a, no sé cuál nuevo es, pero sí, digamos, dentro de Unidad Ciudadana se formó el Frente Sindical para la Victoria, y ahí me parece que sí hay que prestarle atención un poco a eso, porque hay dos cosas que son novedosas. Uno es la participación en el mismo espacio de CTA y CGT, que no, es una cosa que, no sé, hace mucho que no pasaba, ¿no? Y ahí me parece que hay algo para pensar. Y después de sindicatos, digamos, uno mira las listas, yo me tomé el trabajo a mirar las listas, en la única donde hay 3 sindicatos, contrariamente al discurso de Cristina de los últimos años, es una Unidad Ciudadana. En los primeros 10 lugares hay 3 sindicalistas, que son 3 sindicalistas con un perfil, por supuesto, afín al kirchnerismo, obvio, no van a poner a alguien en contra, ¿no? Pero si no en eso, digamos, me parece que ahí, esa es la única lista, y me parece que ahí hay una diferencia que para mí hay que pensar, y que en el sindicalismo, digamos, esto es difícil de decir, así que no sean malos conmigo después que lo diga, que es, yo tengo la impresión que durante el kirchnerismo, si uno piensa en tradiciones políticas, se modifica ese clivaje peronismo-antiperonismo y emerge uno más kirchnerismo-antikirchnerismo. Porque hay sectores del peronismo que quedaron del lado antikirchnerista, digamos, en términos electorales, digamos, bueno, ahora falleció, digamos, pero la figura de Momo Venegas es clave en eso, y hay sectores dentro del peronismo que están jugando, digamos, dentro del esquema de Cambiemos, y hay sectores que no eran peronistas y que hoy juegan dentro del espacio del kirchnerismo, y entonces en eso me parece que hay como cierta rearticulación de tradiciones y de las posiciones en el campo político que hay que pensar un poco más. Eso requiere una mirada de largo plazo, porque a veces la coyuntura te lleva a decir cosas que no son tales, pero sí me parece que hay un proceso para mirar. Pero sí, digo lo del proceso del Frente Sindical para la Victoria, porque me parece que ahí hay algo como cierta reminiscencia de lo que fue la juventud sindical que participaba de la CGT Alsina, donde esa CGT, digamos, no tenía a lo mejor mucha presencia pública, o después la ruptura fue más difícil, digamos, y la disolución de la otra juventud sindical, que había tenido mucha potencia cuando se plantó en el espacio público, pero ahí sí me parece que hay que pensar, digamos, que hay que mirar un poco ese proceso, a ver cómo están pensando en términos de renovación de sindicatos. Lo que uno ve es que ahí en esos sindicatos hay renovación generacional en puestos de la conducción de la comisión directiva, y de ideas respecto del mundo del trabajo y de la articulación con otro tipo de organizaciones. Pero son como ideas, me parece, digamos, que hay que pensar y ver cómo decanta eso. No quería agregar algo a lo que estaba Sí. diciendo. ¿Puedo? Sigamos el orden haciéndonos... Es sobre eso nada más. Bueno, dale, No, que es cierto que en realidad me parece que cuando vos empezaste a hablar comentaste de que por ahí este triunvirato no era lo mejor en cuanto a lo que es la unión. Me parece que esto que decía el compañero en cuanto a que las listas no hay gente de sindicatos, es porque generalmente lo que pasa es que no hay una unión sindical. Entonces me parece que tenemos que bregar por una unión de todos los trabajadores, sea que tengan opiniones diferentes, intereses quizás diferentes, pero que quizás puedan en algún punto tomar esto de, por ejemplo, las listas, de poder hacer fuerza para que haya compañeros en las listas políticas. Eso era nada más. Lo que pasa es que a mí me parece que es clave una cosa que decía Esteban antes, que es la ruptura del MTA, ¿no? Porque ahí uno puede ver, por ejemplo, los gordos en general no tienen diputados. Digamos, su modo de hacer política es vía Ministerio de Trabajo, vía cuestiones de la Superintendencia de Obras Sociales, no tienen, ¿no? Los independientes solamente
digamos, algunas cosas en la ciudad, había Andrés Rodríguez en el PJ de la ciudad, pero si no, en términos nacionales, tampoco. El sector más político es el LTA. Y esa ruptura, ahí es donde hay una diáspora, ¿no? Donde implicó como cierto comportamiento más colectivo. Porque cuando uno mira los diputados de la CGT en los últimos años, si uno mira las listas del Frente para la Victoria en Provincia de Buenos Aires, estoy diciendo, uno ve que hay muchos sindicatos. Lo que pasa es que también había mucha fragmentación. Entonces, si uno ve, en realidad son casi 8 diputados, no es poco para la cantidad que el bloque tenía. Lo que pasa es que eran de varios alineamientos distintos. Entonces, a la sumatoria, cada nucleamiento le da bajo, pero si uno suma todo, no es poco. Lo que pasa ahí también, eso es algo que habría que pensar, y a mí me parece que los sindicatos hacen mala prensa de sí mismos en eso, porque cuando uno ve proyectos de trabajo, de reforma laboral, digamos, en el buen sentido, o ve avances en la normativa laboral, ahí uno puede ver que los que lo impulsan son diputados de extracción gremial. ¿Sí? Y en eso, los mismos sindicatos, digamos, incluso Héctor Recalde, han hecho poca prensa acerca de todo lo que lograron hacer en los últimos años por los trabajadores sindicales. Entonces es un trabajo no solo de hacer fuerza para tener, sino también de saber capitalizar eso. A lo mejor no hacía falta, pero hoy sí me parece que hay que capitalizar acerca de todo el gran trabajo que los dirigentes sindicales han hecho en el Congreso, ¿no? Esto que yo decía, digamos, parece, digamos, muchos acusan a la CGT de que no intentó hacer nada por la terciarización laboral. Ahora, si uno mira la posición de tanto de Piumato como de Recalde como de Plaín, incluso Facundo Moyano, han intentado tener proyectos de terciarización laboral. Entonces, en ese marco uno puede ver que ahí hay mucho que se ha hecho y que se capitaliza. Entonces ahí hay que, me parece que hay que como que pensar un poco algunas estrategias. Bueno, ante todo, gracias a los compañeros de L por la invitación y gracias por ayudarnos a pensar un poco. Quiero hacer una pregunta simple y compleja a la vez. Si hablamos del neoliberalismo y inevitablemente hacemos un paralelismo con el menemismo a partir de todo lo que está pasando en la coyuntura actual. Entendemos que Menem tenía otro manejo de los sindicatos, puntualmente venía del sindicalismo, de hecho, o sea, otro manejo, otro tipo de relación. Yo lo que quiero saber es, con el presidente de la Nación, dado su estirpe empresaria, digamos, si no pensás que habría que empezar a pensar en una construcción de una relación entre los sindicatos y él, digamos, su figura, y cómo lo ves eso, digamos, cómo pensás que se puede empezar a construir una relación entre su persona y los sindicatos, dado que yo pienso que, salvando las distancias con el menemismo, tiene un desconocimiento muy grande de lo que es la cultura sindical, digamos, por llamarlo de alguna manera. Eso. Yo creo que, no, ahí estoy de acuerdo, lo voy a traer a colación a Pablo Moyano, estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, que en realidad tiene un conocimiento de la dinámica sindical, lo que pasa es que lo tiene al lado de la patronal. Cuando vos escuchás a Macri te habla de empleados, la industria del juicio, o sea, ni siquiera ya pasamos, o sea, no son un gobierno que defienda a los trabajadores, ni siquiera uno que intermedie en la conflictiva relación capital-trabajo, sino que tiene un posicionamiento, digamos, en pos de, digamos, de la patronal. En ese sentido, a mí me parece que es muy difícil, o sea, que el sindicalismo está en un brete. Hace poco, digamos, viste que con esto de la marcha, del 22, no 22, si la hacemos antes de las PASO, no sé qué, hay como una idea de instalación, con la que yo estoy de acuerdo, de algunos sindicalistas, que es, bueno, esta lucha es política, no es de tipo corporativa, porque efectivamente no hay posibilidades de negociar con el gobierno. De hecho, es la primera vez que se firma o sea, que no se firma el Consejo del Salario, sino que lo implementan por decreto, no cumplieron con la ley de la paritaria docente, o sea, suspendieron y implicaron un aumento también unilateralmente. Entonces, ahí es un brete que es difícil de sortear, que es cómo haces, porque el sindicalismo, digamos, no es una organización revolucionaria, digamos, en algún momento tenés que negociar con la patronal. Entonces, ¿cómo haces en ese contexto, con esta impronta, para negociar con un gobierno que no quiere negociar?
¿no? A mí me parece, digamos, que es un brete, digamos, que me parece que por eso la CGT, digamos, cuando muchos, ¿por qué la CGT no está en un plan de lucha? Bueno, es porque se pudre, digamos, ¿cómo vas a hacerlo? Estás firmándolo. Pero bueno, lo digo sí, pero sacan inmediatamente en un lapsus. Pero no, lo que digo es, ¿por qué no se tiene un plan de lucha? Y bueno, porque ¿cómo haces con un plan de lucha, con un gobierno que no acepta negociar? Sí, digamos, eso, digamos, es como una lucha, digamos, que en ese sentido sí me parece que hay algo de esto que es político y que tiene que ver con poder, que es un problema más general al sindicalismo, que es cómo puede haber recambio institucional de signo de gobierno respetando algunos acuerdos básicos, ¿no? Me parece que eso es lo que es como la gran sorpresa como del cambio, ¿no? O sea, incluso los que no lo votamos pensamos que iban a tener como algún viso republicano que claramente no tienen. Entonces ahí hay un problema que me parece que eso lo que alentó es, como tampoco ningún gobierno es monolítico, hay algunas áreas donde se puede negociar y hay algunas otras donde no. ¿No? Digamos, por ejemplo, en los casos donde yo trabajo el CONICET y el Ministerio de Educación, digamos, claramente no hay ningún tipo de posibilidad de negociar, digamos, porque ahí, digamos, el gobierno no tiene ninguna expectativa de abrir ningún espacio de diálogo. Entonces pasan cosas como las de ayer, que va un grupo de trabajadores y les manda a la policía para reprimir, ¿no? Me parece que en ese caso, digamos, siempre que hay un grado creciente de represión es porque no hay disposición para la negociación, y eso es el peor escenario para todos. Francis. Yo, un pequeño combo quería hacer, sí. De dos preguntas, uno de actualidad y otro te quería pedir una histórica porque quería aprovechar la oportunidad. Por un lado, ¿cómo ves vos la actitud de los sindicatos y de las centrales que representan a los trabajadores en relación a esta manifiesta y cada vez más persistente ofensiva contra el fuero laboral? Y en qué medida, esto quizás ya es más una opinión personal, no ese tipo de énfasis puesto por esta actual gestión del Ejecutivo no produce esos efectos indeseados de unir, ¿no? De unir a los trabajadores, por un lado. Y por el otro lado, ya me voy a lo histórico, me gustaba, porque alguna vez lo comentamos y por ahí para compartirlo, porque dado que ahí hay mucho mito, si podés hacer un pequeño relatito, vos que sos experta en el tema, de un poco más en detalle cómo fue la relación de tensión que en realidad existió entre Perón y los sindicatos en el principio, en los principios y durante los 10 primeros años del gobierno peronista. Porque también ahí circula toda una versión alimentada de distintos lugares de que Perón frotó una lámpara, hipnotizó a los obreros y los obreros corrieron detrás de cada cosa que a él se le ocurría hacer, digamos. Esas dos cosas. Respecto a lo del fuero laboral, yo eso creo que ningún gobierno empieza su gobierno mandando una ley de proyecto de flexibilización laboral o de reforma de las relaciones laborales. Eso siempre es en avance hasta que hay como cierto grado de avance que te permite y ordena todo eso. Entonces, si uno mira, por ejemplo, lo que pasó con el convenio de los petroleros ya desde el año pasado de bajar salarios y flexibilizar sobre todo un problema que tiene el sector privado, que es el de multifuncionalidad. Es decir, que ahí perdés categoría, perdés salario vinculado a la categoría. Entonces, ahí hay un punto. Lo de productividad es otro punto. O sea, yo no sé cómo piensan evaluar la productividad del sector público, por ejemplo. No sé, nosotros no sé, nos contarán paper, no sé, digamos, cómo se pensará hacer eso. Por otro lado, lo del presentismo. El presentismo es un fuerte componente de disciplinamiento sindical que los sindicatos, o varios sindicatos aceptaron, y es tremendo. Si uno mira el proceso, yo solo estudié bastante para mi tesis, que trabajaba con sindicatos públicos de la provincia de Córdoba, y uno ve que el presentismo es un fuerte componente de disciplinamiento laboral, donde las mayor perjudicadas son las mujeres, que es, digamos, general, digamos, las que tenemos a cargo tareas de cuidado familiares y de niños, y donde además después lo que había pasado en la provincia es, vos aumentabas, primero instalaste el presentismo, bueno, es del 10%, no es tanto, sí, más o menos, porque en los próximos aumentos salariales te aumentan solo el presentismo y no el básico. Entonces después terminaba la provincia de Córdoba con el 50-60%
el salario del presentismo. ¿Sí? Entonces si lo perdías la mitad del salario. Entonces me parece que lo del fuero laboral, yendo a tu pregunta, va en ese mismo sentido. Digamos, la ley, digamos, nadie está a favor del juicio laboral, en el sentido de que no es que propones un juicio laboral. Un trabajador que queda discapacitado, que tiene un problema, ¿a quién le gusta hacer un juicio donde tardás como 10 años en cobrarlo? Es ridículo pensar que esta idea de la industria del juicio, los trabajadores que hacen juicio porque quieren, es una instancia donde fallaron todas las instituciones anteriores. Y el gobierno no solo no propone fortalecer ninguna de las intermediaciones, sino que además tampoco, digamos, propone claramente desestructurar eso. Y en eso me parece que pasa un poco en eso, digamos. A mí me parece que este ataque al fuero laboral tiene que ver con esto, con lo mismo que se avanzó en cuestiones que tienen que ver con la RT también, con la productividad, el presentismo, la compañía. ¿Cómo ves vos que están tomando esto, las conducciones sobre las... Y con algún tipo de dejar pasar, ¿no? Para mí, digamos no sé, en eso, digamos, los sindicatos, por eso, digamos, en PCN, por ejemplo, que firmó el presentismo, digamos, me parece que no hay como cierta idea, me parece que hay como cierta idea de deshistorización también, ¿no? Y hay como poca mirada, por eso digo, si uno mira los 90 y mira la cuestión del presentismo, claro que el presentismo es un mecanismo de disciplinamiento y que en términos salariales es muy perjudicial. Bueno, uno no puede meter el presentismo rápidamente en una paritaria si no tenés en cuenta lo que pasó hace 15 años, ¿no? O 20, digamos, no es que pasó de 80. Entonces en ese punto es donde me parece que hay que pensar, debe ser como tener una cuestión más de ofensiva, digamos, respecto, de memoria, también ofensiva respecto a, digamos, si vos te manejas, digamos, este criterio de, bueno, dejemos pasar esto para que no pase la reforma laboral, para mí el criterio es, van a avanzar progresivamente hasta que impliquen la reforma laboral. Entonces en eso hay que tener como una posición más rotunda de oponerse a determinadas cuestiones. O hasta que te dejen sin paritario. Bueno, hasta que te dejen sin paritario, pero ahí hay otra discusión, pero ahí, digamos, respecto a la productividad es lo mismo. ¿Cómo medís productividad? ¿No? No sé, ustedes cuántos expedientes, no sé, no sé que voy a decir una barbaridad, pero no sé, digamos, ahí hay un problema, digamos, ¿no? Y aparte que atenta, digamos, tener el presentismo, ¿por qué lo digo yo? Porque ahí atenta con cuestiones que tienen que ver con la licencia, que tienen que ver con la maternidad y que tienen que ver con derechos, exacto, que tienen que ver con derechos de los trabajadores. Entonces, en ese punto, ahí es donde me parece que es como lo grave de dejar pasar estas cosas como más puntuales y después te encontrás con la reforma general, ¿no? Y respecto a lo otro, bueno, da para muy largo, así que voy a decir una cosa sintética, que es, ahí hay como dos procesos, me parece que se juntan. Uno es todo lo que tiene que ver en los 30 de un proceso económico de industrialización y de mejora de las condiciones económicas, y eso que nosotros llamamos como la vieja guardia sindical. Hay muchos sindicatos, digamos, muchos sindicalistas de grupo que nosotros llamamos la vieja guardia sindical, que después del 43 empiezan a repensar, digamos, algo muy fuerte que tenía el sindicalismo en ese momento, que era la autonomía respecto del Estado, digamos, y más en una relación de afiliación de partido de clase. Me parece que esa es la gran transformación de la vieja guardia sindical, que deja de pensar su pertenencia o al Partido Socialista o al Partido Comunista y empieza a pensar en una cuestión más frentista, más movimentista, de organización política. Y después lo que pasa en el 45 es, hay una cosa interesante que, digamos, que era esto que yo decía del grupo de la UNTREF que lo está trabajando, que es volver a repensar todo el proceso que va del 7 de octubre del 45 a las elecciones hacia mediados del 46, que es cuando se disuelve el Partido Laborista. Ahí cuando uno lee los documentos del Partido Laborista, lo que ve es esta idea, por ejemplo, de Perón, el primer trabajador, es una idea del Partido Laborista que es para que Perón no estuviera en la comisión directiva del partido, ¿no? Era una idea, era el primer trabajador, entonces tenía un título honorario y eso le permitía al sindicalismo manejar, ¿no?, como la política partidaria. Y eso está copiado del modelo inglés, ¿no?, que tenía que ver, bueno, con los lazos entre socialistas y comunistas con el movimiento laborista inglés, y tiene que ver con eso, ¿no? De hecho el Partido Laborista viene de ahí el nombre. Y ahí lo que hay, digamos, en términos de Perón, digamos, me parece que siempre es una idea más frentista. Entonces ahí lo que hay es una disolución del Partido Laborista, y esa incorporación del sindicalismo al movimiento tiene que ver con esto. Yo decía, la institución de las ramas,
¿no? De los 3/3 entre la rama sindical, la rama partidaria y la rama femenina. Pero uno debería, todos deberíamos recordar que en ese momento ya, digamos, a todos los que les da, incluida yo, a los, digamos, ya en ese momento hay un sector del radicalismo que entra al peronismo. No solo forja, sino un sector que se quiebra la UCR y entra a la rama partidaria. De hecho, muchos sectores del interior entran así al peronismo, además del vínculo, digamos, con Sabatini. Con lo cual esa idea del frentismo y de romper con esa lógica peronismo-radicalismo que se le critica a Cristina, uno también la podría encontrar en Perón. En eso no hay tanta innovación por parte del peronismo. Me parece que en eso es más como hacer lo mismo que se hacía, más que un problema de innovación política. Y en eso, digamos, ahí lo que termina, bueno, esos dos actores que ya estaban conformados y después la emergencia del colectivo de mujeres que vía, digamos, la posibilidad del voto femenino se constituye como sujeto político, sobre todo, digamos, con la figura de Evita, y ahí me parece que eso articula. Y cuando uno ve, por ejemplo, todos los otros, digamos, sindicatos, ahí hay un esfuerzo de, digamos, la institucionalización de la CGT en el 47 y cómo desde la misma CGT se esfuerza que los sindicatos que querían ser peronistas pero que no querían participar de la CGT, hay un fuerza, hay como una tensión con Perón, la CGT, para que terminaran. Y en eso Perón, digamos, fue, digamos, estratégico en el punto de ayudar, digamos, a que los sindicatos entraran en la CGT, que no significa lo mismo que compartir el poder político con la CGT, ¿no? A mí me parece que ahí hay una suerte de tensiones que operan de una manera distinta. Y la otra cuestión, me parece que es la que, digamos, de las cosas que hay que dramatizar, es la cuestión de la protesta. Parece que hacer un paro o hacer una protesta es como tirarte, digamos, contra el gobierno, es boicotear la política del gobierno. Y en realidad ahí lo que uno ve es que en realidad la protesta sirve para expresar demandas que institucionalmente o no tienen canales o no se habían podido representar. Pero que en eso no hay, digamos, nada. La protesta no es per se destituyente, ¿no? Sino se anuda con otros elementos. En principio, digamos, ahí lo que uno podría ver, digamos que ahí hay cierto, ¿cómo diría? Como de cierta articulación de varios elementos, eso es lo que hace una movilización ser destituyente. Per se no, digamos, per se la instalación de demandas, y en eso la década peronista fue mucho más conflictiva, pero también porque es un proceso de cambio, ¿no? Cuando no, y en eso yo, digamos, me suscribo una tesis clásica de la acción colectiva, es cuanto mejores condiciones, contra la tesis de la izquierda, cuanto mejores condiciones económicas y políticas, mayor capacidad de movilización, porque hay más recursos, porque no hay represión, porque hay posibilidades de avanzar en derechos. Entonces, los momentos más conflictivos en general suelen ser los momentos más productivos para la democracia, para el sistema político y para los actores. En eso me parece que hay una relación de más y más que no es, digamos, sobre todo cuando son demandas más corporativas y eso, me parece que ahí hay un proceso como de avance más que de restricción o que debería haber preocupación. Y sobre todo cuando... Represión, me parece que lo único que deberíamos preocuparnos cuando hay movilización es si hay represión. Si no, me parece que ahí, digamos, ahí después de juego la democracia. Hola Ana, ¿todo bien? Hola. Mi pregunta va, después de todo esto que terminó, es dentro de los desafíos que tenemos en la representación, y algo que vos no hablaste y atenta contra tu profesión, es los medios de comunicación. Sí. Nosotros como jóvenes somos todos militantes, pero dentro de la población hay un gran porcentaje que no está politizada ni tampoco quiere hablar de política. Entonces, dentro de los desafíos de esta representación hay un problema que es comunicar y cómo le llega a la gente. El rol del sindicalismo estuvo bombardeado por medios de comunicación que atentaron contra nuestra tarea. Entonces, quiero tu crítica y qué es lo positivo y lo negativo que podemos sacar de los medios de comunicación y cómo nosotros, del sindicalismo, usar ese medio de comunicación, no solo los medios hegemónicos, sino todos. Y más como joven, Twitter, Facebook, cómo eso hoy atenta contra la política. Sí, varias cosas. No, no, igual no te yo tengo, critico igual, por comunicadora social. No, igual tengo, igual en eso soy como cero corporativa, porque para mí, digamos, o sea, toda la idea de la batalla cultural estuvo mal planteada. ¿En qué sentido? Que es, los medios no calan en nada que la gente no perciba.
¿no? O sea, yo como suscribo otra teoría que es más de mediaciones que de medios. O sea, vos podés decir lo que quieras contra Cristina, ahora Cristina en el 2011 ganó por el 54%. ¿Se entiende? Y en 2015 también, y bueno, y Scioli perdió. Entonces en eso me parece a mí que es cierto que hay un creciente monopolio. Claramente, digamos, la fusión de Clarín con Personal es una muy mala, o con Telecom es una muy mala noticia, pero ahí sí me parece que hay, en este momento también se da otra cuestión que vos lo decías, que es la cuestión de las redes sociales y de las tecnologías que habilitan un tipo de información y de circulación de la palabra que puede ser distinto. Ahí hay como cosas para repensar. Por ejemplo, la CGT no tiene página web. O sea, no tiene página web. Es una cosa como anti-investigación, o sea, es tremendo. ¿Me entendés? Vos le decís, ¿cómo? No tenés página web, no tenés archivo. O sea, andá a visitar el archivo digital de la CGT. Morite porque es imposible entrar. Entonces me parece que sí hay que pensar, digamos, que hay que pensar en esta lógica de los medios. Ahora, los medios son propiedad, digamos, y mucho más con el proceso de concentración post-derogación de la ley de medios, donde ahí, digamos, hay claramente dificultades para que actores sociales y sindicales y subalternos en términos de dominación política puedan acceder. Ahora sí hay un montón de otras herramientas que pueden permitir, digamos, politizar. Y lo otro que quiero decir con respecto a eso es, para mí, es otra de las cosas que hay que democratizar. Obvio que en una sociedad de masas, esto es Weber puro, en una sociedad de masas la mayoría de la gente no está interesada en la política. Y no está mal que no esté interesada. ¿Se entiende? En eso me parece que hay como todo el tiempo una idea de participar. Qué sé yo, no sé si todo el mundo quiere participar y no sé si solamente tenemos que pensar. Me parece a mí que hay que tener como una doble estrategia diferente, que era un poco lo que yo le decía a la compañera antes, es si vos tuviste diputados y senadores sindicales e hicieron un montón por el mundo del trabajo y los trabajadores, lo que tenés que hacer es encontrar la forma de comunicar eso, de capitalizarlo en ese sentido. ¿Se entiende? Sabiendo que vos podés, digamos, y después me parece que hay que tener como política comunicacional escalonada. Vos podés tener una red, digamos, de Twitter o Facebook que sea comunicación y después distintas estrategias de acuerdo a eso. Sabiendo que la idea de que todos participen y que todos estén politizados no me parece, digamos, que sea como el objetivo al que hay que llegar. Sí me parece que este tipo de redes lo que hace es compensar la concentración mediática y en eso me parece que sí, claramente hay una cuestión generacional que es distinto. Si uno mira el tuit de la CGT, que además no funciona, porque en un momento alguien que estaba en Camioneros tuiteó algo más, digamos, que estaban desconformes, entonces lo borraron, y si uno miraba el tuit de la Juventud Sindical, uno podía ver que había claramente diferencia. O sea, no se puede poner una persona de 70 años a manejar Twitter, ¿no? Eso está claro, digamos, porque hay algo ahí generacional de la rapidez de las redes, de todo eso, pero a mí me parece que hay mucha estrategia, hay mucho dispositivo, hay mucha cosa que se puede inventar a partir de las redes y que eso es más, yo no sé la verdad cuánta gente de nuestra generación mira noticieros, probablemente no. Ahora, ¿quién no mira Facebook? ¿Quién no mira, no, Twitter menos, pero ¿quién no mira Facebook? Entonces, en ese sentido me parece que ahí sí puede haber como estrategias diversificadas como para comunicar, para decir algo respecto de eso, ¿no? Pero en eso sí me parece, si la CGT no tiene ni Twitter ni Facebook, y estamos como muy atrás, ¿no? Son cosas como, ¿no? pero ahí sí me parece que hay algo ahí, ¿no? Que puede como llegar, que aunque no lo miren está, que instala temas. ¿Una pregunta? Sí, adelante. ¿Cómo ves en función de esto el cambio generacional en los sindicales? Ahí es un poco lo que dije antes, me parece que en eso me parece que ahí hubo como un proceso que es como en dos tiempos. Hay un proceso que uno puede ver que es generacional respecto del trabajo, o sea, de la forma de hacer trabajo, que eso es, digamos, con los millones de puestos creados en los últimos años, y que hay como transformación del colectivo de trabajadores, y me parece que ahí hay algo que hay que retomar, que me parece que hoy, digamos, en el marco de la diáspora sindical, que hay que pensar un poco, que es, a mí me parece que en eso la experiencia de la juventud sindical fue bueno en términos de politizar a trabajadores que no tenían experiencia política, que su socialización pasaba solamente por la socialización sindical. Y eso, la juventud sindical es un tema que yo estudié bastante, y me parece que el vínculo entre
dirigentes o cuadros intermedios o jóvenes de sindicatos con otros sindicatos había permitido como ampliar un poco la mirada respecto del trabajo, de todas las formas de trabajo, de las formas de hacer política, cómo se hace política un sindicato, cómo otro, en términos de tradiciones. Y eso había sido ahí, lo que pasa es, bueno, la ruptura de 2012 es un poco lo rompe, y me parece que la juventud sindical de hoy, digamos, tiene una mirada más corporativa respecto, digamos, muy pegada a la CAT, que no es como el sindicato no es el sector más representativo del colectivo de trabajadores. Y ahí me parece que hay que hacer por eso decía, hay cosas que son ensayo y error, y ahí me parece que hay como que rearmar cierto colectivo. Yo soy pro organización, así como dije que toda la sociedad no se va a politizar ni va a participar, yo creo que hay que armar organizaciones, que hay que armar encuentros y que ese tipo de discusiones después termina moldeando, digamos, subjetividades, prácticas, relaciones de solidaridad con otros, ¿no? Me parece que en eso, y digo esto porque, por ejemplo, digamos, hay un caso que a mí me parece emblemático, que es el caso de la Unión Informática, que es el sindicato que logra que IBM, nada más que IBM le reconozca la representación de los trabajadores, y lo logra también por el apoyo de la juventud sindical. Si iban solamente los compañeros de Unión Informática a pelearse a Vicente López, digamos, contra IBM, y ahí, digamos, era poco viable, digamos, no había mucha chance de tener éxito y eficacia en la representación. Ahora, si uno mira el apoyo de la juventud sindical al sindicato, bueno, ahí ve cómo, digamos, eso también permite, digamos, como otra forma de solidaridad intrasindical. Sí. En realidad eso no lo escribí solo yo. Es un libro que publicó Le Monde Diplomatique, que coordina Martín Rodríguez y que escriben Paula Varela y Fernando Rosso, y que hay un poco es una pregunta tramposa. ¿Qué dije yo? Paula Varela, sí, Paula Medina. Gracias. No, que ahí un poco, digamos, el libro es como un intento de responder, hacemos un poco de trampa, porque la pregunta del libro es, como decía Esteban antes, es si existe la clase obrera, y en realidad nosotros respondemos diciendo cuáles son las organizaciones de esa clase obrera. Y ahí yo, digamos, lo que hago es escribir sobre sindicalismo peronista. Sí, acá está. Que lo traje, que tengo mi machete. Se consigue en Jenny o en kioscos de diario, porque es la misma circulación de Le Monde. Sí, es de Le Monde. No creo. Son tres, es una edición sí, de 3 partes. Una colección, sí. Una primera sobre el gobierno de centro-izquierda, por qué retrocede la izquierda en América Latina. Una segunda sobre la clase media, qué quiere la clase media, siempre es un signo de pregunta y preguntas polémicas, digamos. Y la tercera es si existe la clase obrera. Sí, se consigue en Jenny seguro, y sí. Es una edición de este año. Sí. Sí, espera que lo tengo a Nahuel primero y después vamos con vos. Nahuel. Hola. ¿Cómo te va? Una consulta, simplemente perdí gran parte de la conversación, de la charla, creo que por lo que escuché está buenísimo. Me interesaría saber, trabajar o ahondar el tema de liderazgos, una explicación de liderazgo y qué es lo nuevo en términos de liderazgo que vos estás percibiendo actualmente. No, en realidad no trabajé mucho liderazgo porque yo trabajo más en una óptica de organizaciones. De hecho, llegué al sindicalismo peronista porque yo trabajé muchos años en el movimiento Evita, es como mi caso de siempre, y ahí cuando el movimiento Evita empezó con lo de CETEP y la relación entre la juventud, la JP Evita y la juventud sindical, primero, digamos, como fui a la juventud sindical y después terminé trabajando todo el mundo, el universo peronista. Ahí no trabajé, la verdad, liderazgo, sí porque me parece que en el sindicalismo la cuestión del liderazgo se explica mucho por la tradición del sindicato, ¿no? Cuando uno ve, digamos, uno identificara como perfiles sindicales, lo que me parece que ve es más tradiciones de los sindicatos que el perfil del dirigente, o que mucho de la performance, de la acción del dirigente sindical, del secretario general concretamente, tiene que ver más con toda la trayectoria del sindicato, que tiene que ver además con las bases, con el tipo de actividad, más que con las características propias del sindicalismo. Y sí me parece que el liderazgo de la conducción de la CGT sí tiene que ver mucho con el momento histórico. Ahí uno puede ver, digamos, que hay algo de la CGT donde busca como negociar. Me parece que por eso también como que el triunvirato hoy le es difícil, porque la verdad que esta idea de cambiar, o sea, la coalición Cambiemos,
era como tan rara desde afuera que no se sabía muy bien, digamos, qué tipo de política iba a haber. Y me parece que el perfil, digamos, también del triunvirato y de la conducción se va delineando a medida que vamos entendiendo un poco la fisonomía del gobierno. Pero no es un tema que en general trabaje. Bueno, hola. Te quería hacer una consulta de un tema que no, me parece que no se trató, a ver cómo incide. Se vio incluso en la década pasada, de cuando hubo más activación, yo coincido de que cuando hay más trabajo se puede negociar mejores condiciones, mejores salariales, pues cuando, como en los 90, había una gran desmovilización con todo el movimiento de trabajadores desocupados, donde nacen los piquetes, ¿no? Pero hubo una activación fuerte de la izquierda y una desestructuración también, con el ejemplo de los trabajadores del subte, ¿no es cierto?, que lograron personería por fuera, o se negoció la personería por fuera de lo que es la UTA. Es un movimiento fuerte, porque 2x3 hay huelgas, digamos, se peleó por condiciones de trabajo, y quiero saber si en este caso, como este es un caso, ¿no?, también se vio en la marcha de la CGT de marzo, el acto que no fue todo el arco sindical, como de alguna manera fueron corridos en el discurso por el activismo más a la izquierda, digamos, que hay. Entonces yo quería saber si vos consideras que eso puede influir en cuanto a llevar a una modificación, a una renovación en algunas prácticas o en liderazgos también, que pueda revitalizar también el movimiento, incluso teniendo en cuenta las posiciones que se vieron, que vos ya también lo referiste, por ejemplo, en la modificación de la ley de RT. De algunos actores políticos sindicales, ¿no es cierto? Por esa necesidad de negociar, y a la vez se choca con algunos que no tienen tanto compromiso político en conducciones, pero también a los ojos del militante o la persona sin interesada en la participación lo pueden movilizar. A mí me parece que hay que diferenciar dos cosas. Una es cierto que durante el kirchnerismo hay un crecimiento importante de sindicatos con simple inscripción. Pero eso tiene que ver con, no son sindicatos nacionales. Ahí cuando uno empieza a mirar números, lo que ve, por ejemplo, son muchos sindicatos municipales. Eso te dispara el número, porque es la municipalidad de tal. Entonces a lo mejor tenés 500 más, ¿no? Entonces en eso, digamos, ahí me parece que hay como que diferenciar un poco. Sí es cierto, por una cosa que yo decía, que hay mucho conflicto por encuadramiento sindical, y que ahí había varios sindicatos como en comercio, y ahí habría que hacer un poco de estudio comparado, porque por ejemplo Unión Informática logra la personería, pero es un sindicato, digamos, donde no estaba encuadrado ninguno, pero por ejemplo Call Center, que estaba dentro del comercio, finalmente no logró la simple inscripción, pero por ejemplo Peajes sí la logró, digamos que estaba dentro de Huecara. Entonces ahí hay que mirar un poco el universo, en qué sindicato estaban encuadrados, qué sindicato respaldaba o no que les dieran la personería sindical, y etcétera. En el caso de la izquierda, si uno ve, la izquierda, el sindicato de neumáticos no tiene la conducción de ningún sindicato, ¿no? Digamos, solo el de neumáticos, que ahí estaba Guasairo antes y ahora hay una conducción del PTS. Mixto, pero principal PTS. Ahí con el crecimiento de la izquierda, el otro día en las jornadas estas que contaba, lo discutimos, porque hay una persona que justo, Javier Méndez, que es de acá, que él trabajó, digamos, como ese proceso. Ahí yo diría que hay un crecimiento de la izquierda clasista, trotskista, en sindicatos que están en las multinacionales. Principalmente es Mata y Alimentación. ¿Sí? Después hay en algunas otras como docentes universitarios, donde tienen la conducción de CONADU histórica. Pero en general, digamos, bueno, en SUTEBA también un poco, ¿no? Pero, si no en algunas delegaciones, pero en realidad donde son más fuertes es donde tienen trabajo las multinacionales, y ahí entre los datos que contaba Javier estaban que siempre pelean por condiciones de trabajo. Por esto que yo decía que las multinacionales es donde también se ve mayor flexibilización laboral, porque hay algunas cuestiones, hay algunas actividades muy especializadas donde hay trabajadores con pleno derecho, y hay en otras donde más rotativo o tipo por turno, donde no. Y en general por lo que discuten nunca discuten condiciones salariales, sino que discuten condiciones de trabajo.
Ahí lo que pasa es que ahí es como hay que ver qué significa que tienen más presencia. Lo que pasa es que es un sindicato claramente combativo que, digamos, la primera acción es de lucha. Entonces ahí lo que tienen es una cuestión, digamos, de mucha exposición mediática y pública. Claramente en el conflicto al único dirigente sindical que se veía era a los dirigentes del PTS, no así a los dirigentes del sindicato de alimentación. Y en el subte pasa lo mismo, digamos, la línea B, que es donde está de la Carbonara, es claramente, digamos, la que más posición combativa tiene. En eso me parece que, yo no diría que hay un incremento de la izquierda en el sindicalismo. Sí me parece que en algunos sindicatos que no tienen una defensa férrea de las condiciones de trabajo y que tienen, y aparte es cierto que las organizaciones trotskistas tienen, en las multinacionales, no diría que es lo mismo en el sector de la educación, tienen claro, digamos, que hay, digamos, cómo luchan contra la patronal, digamos, en términos de condiciones de trabajo, y eso les ha permitido, y sobre todo porque es un ámbito esto, que es una fábrica donde hay condiciones de trabajo de muchos trabajadores, entonces eso también propicia, no es lo mismo la organización ahí que la organización de los docentes, donde vos vas 2 horas a la facultad, vas y venís. Entonces, en esos lugares es donde hay más un crecimiento de la izquierda. Dicho esto, cuando uno indaga sobre si la izquierda tiene, qué posición tienen, por ejemplo, respecto al modelo sindical, en realidad, digamos, la crítica es hacia las conducciones burocratizadas. Digamos, por eso yo decía que me parece que en los últimos años hay como un consenso incluso de sectores de CTA respecto del modelo sindical, incluso de las organizaciones de izquierda también. Lo que cuestionan es si son burócratas o no, que es una vieja idea de Lenin, no, ni siquiera de ellos, pero sí, digamos, ahí hay algo que tiene que ver más con cuestionar a las conducciones burocratizadas, y de hecho eso explica esa idea del entrismo en los sindicatos. No forman, si uno ve, digamos, la CTA, digamos, gremio más CTA son los que forman sindicatos por fuera. Los grupos trotskistas no forman sindicatos por fuera, digamos, lo que hacen es disputar la conducción, digamos, bueno, excepto en la Universidad de Buenos Aires que formaron, digamos, AGD en vez de ADUBA, pero en general, digamos, disputan sindicatos al interior, digamos, ya conformados. Disputan delegaciones, conducciones, tienen listas, más que... Bueno, y en el CTA hacen lo mismo, porque si uno se fija en ATE, la marrón no va por fuera, no es que crearon un tercer sindicato de empleados públicos, le disputan a ATE. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Por él? Sí. No, estoy a favor. Me parece que es muy buena idea. Me parece que, digamos, que en Argentina, sobre todo después de la dictadura, digamos, no se dio un proceso de depuración y de institucionalización y de profesionalización de la fuerza. Y me parece que hay un grave problema que para mí es como el fundamento de por qué hay que sindicalizarlo. En momentos de conflicto, el gobierno usa cuestiones salariales, por ejemplo, de condiciones de trabajo, como presión para aumentar la represión, ¿no? Y para, digamos, aumentar, digamos, la presión sobre la fuerza. Entonces, la cuestión de la sindicalización de las policías, que en algunos otros países ha funcionado, lo que permite es esto, que no sea un colectivo de trabajadores, digamos, sometido al poder político, y entonces que la negociación se da en otros términos. En eso me parece que ha habido casos exitosos de ese tipo de sindicalización, donde discuten condiciones de trabajo y que también hacen como una idea de seguridad democrática, ¿no? Bueno, puedes tener a una misma persona trabajando 40 horas haciendo extra, es inhumano. Entonces, en ese sentido me parece que la sindicalización de la fuerza va como a mejorar, digamos, condiciones de trabajo y al mismo tiempo, digamos, romper este uso, digamos, tan mecánico del gobierno, la represión. Entonces me parece que eso, digamos, habría que como que pensarlo. Sí. ¿Qué opinión te merece el derecho a huelga en caso de la fuerza de seguridad agremiada, ¿no? Sí. Bueno, ahí habría que pensar, digamos, sí, ese es un gran tema. Ahí me parece que ahí OIT, digamos, lo que dice es que hay algunos sectores, digamos, eso, lo que pasa es que después se desvirtuó un poco. Porque vos tenés algunos servicios esenciales, lo que pasa es que no todo puede ser bajo la idea de servicio esencial, pero cuando se pensaba la idea de servicio esencial, tiene que ver con eso, que hay algo ahí donde vos no podés prescindir de prestar el servicio.
pero a mí me parece que perfectamente con la salvedad de las fuerzas de seguridad vos podrías ponerlo bajo el rótulo de servicio esencial, es decir, que no haya posibilidad de que prescindan de la fuerza, pero sí puedan tener otro tipo de actividades. Por ejemplo, en Córdoba, que es un caso que había avanzado bastante, había muchas marchas. Entonces, podés poner en marcha, digamos, habría que ver, digamos, si se puede plantear, digamos, alguna cuestión de negociación. A mí me parece que lo que hay que hacer es hay que discutirlo, y hay que discutir forma, digamos, teniendo en cuenta estas salvedades, pero que sí, digamos, hay que avanzar hacia un proceso de colectivización del colectivo de trabajadores, justamente para evitar esto, que en momentos represivos les aumentan un montón de sueldo, y entonces en otros momentos no, y toda la cuestión de la changa, y después otro gran problema que me parece que queda es como la mano de obra que queda desocupada y que después no, entonces que consiguen changas por otro lado. Ahí me parece que hay que todo lo que sea incrementar el control civil sobre las fuerzas, incluyendo la sindicalización como estrategia del Estado, me parece que puede permitir, digamos, como romper con alguna dinámica un poco más complicada que pueda tener. Bueno, compañeros, gracias por participar, gracias Ana por la exposición y por evacuar todas las dudas, la verdad que brillante la exposición, y gracias a nuestro secretario general que nos permite estos espacios para poder debatir ideas de la Secretaría de Profesionales.